Hola, yo soy Naomi Romero y esto es De cara a la ansiedad, un podcast para quienes vivimos con ansiedad y elegimos mirarla de frente. Si acabas de llegar y tú también estás en este arduo camino, te doy una cálida bienvenida y empezamos. ¿Te pasa que en verano sientes que tu ansiedad empeora? ¿Que notas más el corazón, te mareas con más facilidad o incluso te da miedo salir a la calle cuando hace mucho calor? Si es así, quiero que sepas que no estás solo o sola. Es algo muchísimo más frecuente de lo que parece y tiene una explicación. Hoy vamos a entender por qué el calor puede intensificar la ansiedad, cómo diferenciar el miedo de la precaución y qué puedes hacer para que el verano deje de convertirse en una época que temes. Pero antes de empezar con el episodio, quería contaros una cosa que me hace muchísima ilusión. Después de muchos mensajes preguntándome por psicólogos de confianza que estén pues especializados en ansiedad, por fin hemos abierto un espacio de terapia en De cara a la ansiedad, porque para mí era muy frustrante ver cómo me preguntabais por esta especialización después de años incluso. En muchos de los mensajes que recibía me contabais de estar años haciendo un tipo de terapia o con acompañamiento de un terapeuta que al no estar especializado en toque, ansiedad, la terapia, pues bueno, se alargaba más de lo normal, parecía que mejoraba, pero luego no, y se estancaba. Entonces estoy muy emocionada, de verdad, no os lo podéis creer, estoy súper contenta. De momento vamos a contar con un psicólogo porque quiero que todo vaya creciendo poco a poco y me quiero asegurar de que podemos ofrecer pues una atención de calidad a medida que os vayáis animando a hacer la terapia. Así que las plazas por ahora van a ser algo reducidas y limitadas. Entonces, ahora mismo lo que hacemos es, tenemos dos tipos de terapia disponibles, tenemos las individuales y las grupales. Las individuales serán pues mucho más personalizadas y enfocadas a la problemática en sí, y las grupales serán en grupos de 4 personas con un mismo abordaje inicial para todas, aunque después, conforme vayan pasando los días, también será pues individualizado en el sentido de que se irá tratando la problemática de cada uno de forma más individual. Lo chulo es que lo que me encanta de esta parte, porque es que para mí la terapia grupal ha sido la incorporación top, que es lo que más ilusión me hace. Aparte de que van a ser mucho más económicas, porque al final, yo sé que la terapia es algo que no todo el mundo se puede permitir. Yo me he tenido que costear y me costeo a día de hoy sesiones terapéuticas y al final es algo que duele y no creo que tuviese que dolernos, porque en muchas otras cosas invertimos dinero y no nos duele tanto, pero es verdad que es un proceso que no sabemos cuándo va a terminar, es un poco incertidumbre de si lo voy a lograr o no, tienes que acertar con el tipo de terapia, con el terapeuta. Entonces se hace muy complicado porque es una inversión un poco a ciegas. Por lo tanto, para mí, las ventajas de hacer una terapia grupal, aparte de que la terapia en sí es más económica, es que el hecho de hacerlo entre cuatro puede hacer que tú pagues menos por la terapia sin comprometer el esfuerzo que está haciendo el terapeuta al final en esa hora de trabajo, ¿no? Y que cuando se está hablando de la problemática de mi compañero, yo puedo coger esa psicoeducación y tomármela para mí, porque al final la compañera que está a mi lado, bueno, a mi lado no porque va a ser online, pero ya me entendéis, puede tener, pues yo qué sé, fobia X, pues, agorafobia, por ejemplo, y yo hipocondría, ¿no? Pero al final el abordaje va a ser igual o muy similar y lo que el terapeuta le esté diciendo a mi compañera, yo lo voy a poder amoldar a mi caso, o incluso le voy a poder preguntar, ¿y esto en mi caso también sirve? Es decir, al final yo estoy participando en el abordaje de la terapia de otra persona que tiene lo mismo que yo, pero con otro nombre. Entonces, nada, eso me parece una buena herramienta para arrancar. Si quieres probar la terapia y no tienes recursos económicos suficientes para hacerla individual, no me quiero enrollar mucho y al final cualquiera que quiera más información o saber un poco más me puede escribir por Instagram o al email que repito es ansiedad.decara@gmail.com, y también a partir de ahora pues encontraréis el enlace que serviría para reservar la sesión, lo encontraréis pues en todos los episodios, tanto en YouTube como en Spotify, en el resto de plataformas y en redes sociales. Y ahora sí que sí, vamos con el episodio de hoy, que no veáis qué calor estoy pasando y me viene de perlas hacer este episodio. Vamos a entrar de pleno en el tema.
¿Qué pasa con el calor y la ansiedad? Bueno, el calor produce sensaciones muy parecidas a la ansiedad. Lo primero que hay que entender es que el calor por sí mismo produce cambios que son completamente normales en nuestro organismo. Cuando hace mucho calor, el cuerpo necesita disipar temperatura para mantenerse pues alrededor de su temperatura basal, digamos los 37 grados, ¿no? Entonces, para conseguirlo, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca para llevar más sangre a la piel. Sudamos para enfriar el cuerpo mediante la evaporación. Los vasos sanguíneos se dilatan, podemos sentirnos más cansados o con menos energía porque al final el organismo está trabajando para regular la temperatura. Por lo tanto, todas estas respuestas son fisiológicas y son esperables, son normales en un cuerpo sano. El problema aparece, como siempre, cuando una persona con ansiedad interpreta estas sensaciones, que en un inicio os digo son completamente normales, como una señal de peligro. Por ejemplo, el corazón le late más rápido de lo normal y piensa, uy, algo va mal, ¿no? Ya llevamos la mano al pecho, uy, algo va mal. O me noto un poco mareada y pienso, uff, me voy a desmayar, ya está, a mí me está pasando algo, ¿no? Me cuesta un poco respirar por el calor y pienso, me está dando un ataque o me pasa algo en los pulmones. Entonces, en realidad, muchas veces no está ocurriendo nada peligroso, sino que el cerebro está confundiendo una respuesta normal al calor con una amenaza. Hasta aquí lo tenemos claro. Esta es la base de la hipocondría. Bueno, lo hemos visto en todos los episodios, ¿no? En realidad hay una señal normal, pero mi cerebro la interpreta como peligro. Ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, primero entender que el miedo no suele ser al calor en sí, sino a lo que creo que puede pasar con esto, ¿no? Por tanto, ojo aquí porque ya vamos a detectar la anticipación. En nuestro proceso con la ansiedad, algo muy importante que nos puede empujar a avanzar mucho más rápido es detectar nuestros propios patrones de pensamiento. En este caso, detectar que estamos anticipando una situación negativa ya sería el primer paso. Entonces, aquí tendríamos que pasar un filtro para conocer si lo que estoy haciendo es una previsión normal, que podría hacer cualquier persona, o es una anticipación exagerada de un escenario mucho más negativo de lo que realmente es. Que seguramente si tienes ansiedad y estás en este podcast va a ser la segunda seguro, pero bueno, por si acaso pasamos el filtro, ¿no? Que luego veremos cómo diferenciar esto, ¿no? Cuando estoy haciendo una anticipación normal porque estoy siendo previsor o cuando estoy anticipando demasiado y es ansiedad ya, ¿vale? Pero la cuestión acaba siendo siempre la misma. Tenemos que aceptar que el riesgo cero no existe. O sea, esta va a ser la premisa. Vamos, yo si algún día me monto un local para grabar, lo pondré como de frase por aquí detrás para que cuando grabe se vea la frase. Tenemos que aceptar que el riesgo cero no existe. Hay que hacer las cosas dentro de una normalidad, aceptando que asumimos ciertos riesgos, ¿vale? Claro que las altas temperaturas tienen riesgos, igual que conducir, igual que trabajar, igual que vivir, porque en general el simple hecho de vivir ya implica enfermar, tener un accidente o incluso morir en cualquier momento. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Volvemos. ¿Qué le pasa a la mayoría de las personas con el calor? ¿Tienen miedo al calor? A los 36 grados que he visto hoy en las noticias que mañana habrá. Pues no. Lo que realmente les asusta son las consecuencias que se imaginan que sucederán cuando yo me exponga a esos 36 grados. Es decir, igual me mareo, igual me desmayo, igual me da un golpe de calor, y si me pasa algo yendo a no sé dónde y nadie me puede ayudar. Entonces aquí aparece esa ansiedad anticipatoria que comentaba. El cerebro empieza a imaginar escenarios futuros, como si fueran muy probables, aunque en realidad la mayoría nunca llegan a ocurrir. Y cuanto más imaginas esos escenarios, más alerta permanece tu cuerpo porque al final se los estás mostrando, o sea, se los estás enseñando y le estás diciendo que eso es peligroso, por lo tanto él va a estar alerta esperando que aquello no ocurra para poderte proteger, ¿no? Entonces, aquí viene la distinción clave. Precaución y miedo no son lo mismo. Aquí, o sea, es que creo que esto es súper importantísimo. Es decir, ser prudente no es lo mismo que vivir con miedo, ¿vale? La precaución, ¿en qué consiste? En hacer cosas que tienen sentido, en el contexto en el que tú estás. Por ejemplo, hidratarte, tiene sentido. Protegerte del sol, llevar una gorra, usar crema solar, descansar si lo necesitas, evitar esfuerzos extremos a las horas de máximo calor. Todo esto es responsabilidad. El miedo, en cambio, aparece cuando tú dejas de vivir con normalidad, cuando cancelas planes, cuando dejas de hacer deporte, cuando dejas de hacer algo que en tu vida normal tenía un sentido, cuando no sales de casa, cuando pasas el día pendiente de comprobar si te encuentras bien o te encuentras mal. Em,
La precaución te protege, pero tú continúas haciendo tu vida con normalidad o con un pequeñito cambio, pero el miedo te limita y te limita cada vez más. Entonces, un pequeño ejercicio cuando tengas dudas, si no sabes si estás siendo prudente o si es la ansiedad la que está decidiendo por ti, puedes hacerte 2 preguntas. Sí, 2 preguntas. La primera, ¿qué haría una persona de mi entorno que no tiene este miedo? ¿Vale? Piensa en alguien que conozcas, tu pareja, un amigo, tu hermana, alguien bueno, pues que sea responsable, pero que no tenga ansiedad con el calor, ¿vale? En este caso, ¿saldría a pasear llevando una botella de agua? Pues sí, ¿por qué no, no? ¿Iría a la playa? ¿Jugaría ese partido de pádel bajo el sol? ¿O se encerraría todo el día en casa por si acaso? O sea, no se trata de copiar a los demás, que se entienda, ¿vale? Este ejercicio, sino de recuperar una perspectiva más objetiva cuando estamos encerrados en nuestra propia mente. Eso nos puede dar un punto de vista algo más racional de lo que nosotros somos capaces de ver en ese momento que estamos activados y ansiosos. Segunda pregunta que te puedes hacer para reflexionar, ¿estoy tomando una precaución razonable o estoy intentando eliminar cualquier posibilidad de sentir ansiedad o de encontrarme mal? Porque una cosa es protegerte y otra muy distinta es intentar controlar absolutamente todo. Si la respuesta es, estoy intentando sentirme seguro al 100%, probablemente quien está tomando la decisión no eres tú, es tu ansiedad. Es decir, lo que busco con esta situación es evitar el malestar a toda costa. Por ejemplo, yo cuando pasé por una época en la que tenía miedo a conducir, tenía unas conductas muy extrañas porque mientras superaba ese miedo cogiendo el coche algunos días, en realidad me estaba asegurando de llevar en el coche comida, agua y es que incluso una vestimenta que me permitiese pasar frío aunque fuese invierno, porque ante cualquier síntoma, lo que yo haría sería bajar las ventanillas para poder pasar frío y beber agua compulsivamente o comer. En este caso, lo que yo busco preparando tantas cosas para hacer un trayecto de 20 minutos en coche es una previsión normal. ¿Es lo que hace todo el mundo cuando va a trabajar? Bueno, pues claramente no, ¿no? Entonces, yo no me veía capaz de conducir si no reunía todos esos requisitos. Eso es otra cosa que me incita a pensar que lo que tengo es miedo, porque yo puedo salir de casa y dar un paseo sin mi botella de agua siendo una persona normal, entiéndase normal, ¿eh? Entre comillas, siempre. Pues sí, no pasa nada, me aguantaré y punto. Ahora, si yo salgo de casa y me he olvidado mi botella de agua y eso va a hacer que me obsesione, que compulsione, que tenga que ir sí o sí a comprar una botella de agua a cualquier sitio, eso ya me está dando un indicador brutal, ¿vale? Total. Obviamente, si hay una ola de calor y estás a 35 grados, no hace falta que te expongas a dejarte la botella de agua a propósito en tu casa. La diferencia entre la previsión y la ansiedad anticipatoria, en mi caso, por ejemplo, cuando os contaba lo del coche, yo lo hacía en invierno, no me pasaba absolutamente nada por no beber agua durante ese trayecto, con lo cual yo sí me exponía a conducir con las ventanillas subidas, con mi ropa normal, sin agua y sin comida. Y una vez ya me acostumbré a hacerlo y superé ese miedo, obviamente si es más cómodo para mí llevarme una botella de agua, me la llevo, porque ya no lo estoy haciendo para evitar la situación que me va a generar ansiedad, sino que me he expuesto a esa ansiedad, la he superado y ahora que ya no la tengo, puedo volver a actuar normal y corriente, que obviamente si me apetece llevar una botella de agua en el coche, la llevaré y además os lo recomiendo, sobre todo en verano y con altas temperaturas, casi que obligatorio, ¿vale? Pero la cuestión es desde dónde, como siempre, otra frase que pondré aquí detrás en luces LED, desde dónde lo estás haciendo, desde dónde estás tomando esa decisión, ¿vale? Siguiente punto, y ya lo hemos hablado antes, pero voy a volver a meterme ahí. El riesgo cero no existe. Entonces, muchas personas intentan eliminar cualquier posibilidad de sentirse mal, pero eso es imposible porque realmente lamento decirte que un golpe de calor existe. Igual que existen los accidentes de tráfico, las caídas o muchísimas otras situaciones que pueden ocurrirnos en la vida y que no queremos, pero que están ahí. Y la solución nunca consiste en eliminar todos los riesgos, consiste en reducir los riesgos que son razonables y aceptar que siempre existirá un pequeño margen de incertidumbre, por eso insisto tanto en la gestión de la incertidumbre y por eso en los episodios dedicados a la hipocondría, que hay 4 más la meditación final, hacíamos constantemente un ejercicio en el que decíamos, no lo sé, pero voy a seguir con mi día, porque
tenemos que aceptar que hay cosas que no podemos prever y eso nos quita en realidad la responsabilidad de buscar y buscar todo el rato todas las situaciones que pueden ocurrir para poder evitarlas a tiempo. Pues no, habrá algunas que lógicamente es mejor prever, como lo que decíamos, hace calor, pues tengo que estar bien hidratado, esto es de cajón, pero no llevarlo al extremo de la compulsión de beber agua constantemente, de mojarse constantemente. Hay que tratar de buscar el equilibrio. Y quizá alguien, porque os conozco, porque yo he sido del otro bando, me vais a decir, es que tengo miedo de no saber cuál es ese equilibrio y entonces estar haciendo de menos y que me acabe ocurriendo algo por yo no tener la información adecuada o no saber correctamente qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Eso es una pregunta muy típica de la ansiedad, porque la ansiedad siempre quiere una garantía del 100%. Quiere saber exactamente cuánta agua hay que beber, cuántas veces me puedo mojar la cabeza, cuánto puedo estar bajo el sol para asegurarme que no me va a pasar absolutamente nada. Pero es que esa garantía no existe. Igual que no existe en casi ningún aspecto de la vida, lo que sí existe es el sentido común. Si hace calor, hidrátate. Si llevas mucho rato al sol y notas que necesitas descansar, busca una sombra. Si vas a hacer deporte, prepárate bien. Eso es suficiente. El objetivo no es hacerlo perfecto, es hacer lo razonable y aceptar del otro lado que siempre va a haber un pequeño margen de incertidumbre. Porque cuanto más intentas controlar cada detalle para estar 100% seguro de algo, más alimentas esa ansiedad. Entonces, al final, intentando controlar todo, la que nos termina controlando a nosotros es la ansiedad. El riesgo cero no existe, pero tampoco puedo vivir pensando que ya que el cero no existe, voy a buscar el menor riesgo posible, porque al final ahí sigo estando obsesionado con el control del riesgo, con la hiperresponsabilidad. Cuando hay ansiedad, el mínimo posible nunca tiene un final. O sea, esto hay que entenderlo. Siempre podrías beber un poco más de agua, siempre podrías salir media hora más tarde por si acaso el sol está muy fuerte, o quedarme un poco más de rato a la sombra, o cancelar un plan. O sea, todo eso siempre va a estar disponible, siempre puedes hacer un poco más. Al final, la ansiedad siempre encuentra una medida extra de seguridad. No te va a decir, ya es suficiente, muy bien. No hay un nivel en el que tú vas a estar a gusto con la decisión que estás tomando para protegerte, porque aun en la máxima protección, si ya sería dentro de tu casa, dentro de tu habitación, dentro de tu cama, aún cabría pensar que el aire que entra por la ventana tiene pato. O sea, si quieres obsesionarte, no vas a encontrar el fin. Por lo tanto, lo que decíamos, lo razonable sí, todo lo otro hay que empezar a sacarlo. Os voy a contar mi experiencia personal, ¿vale? En mi caso, hay algo que suele activarme mucho cuando hace calor, que es la respiración. Yo tengo rinitis y cuando las temperaturas son muy altas, noto mucha sequedad en la nariz. Bueno, esto que se te tapa, se te tapona y no entra el aire. También se me secan bastante los ojos y a veces tengo sensación de que veo peor, pero bueno, en general es el tema de la respiración. Hace años estas sensaciones me generaban bastante ansiedad. De hecho, no vivía temiendo el verano, pero sí que en primavera ya estaba pensando, jolín, ahora me va a pasar esto en verano, voy a tener ansiedad, otra vez no puedo respirar bien, tal, tal, tal. Ya desde la primavera lo estaba anticipando. A eso se me sumaba lo de la vista y lo de la sensación esta de cansancio, de sueño, ¿vale? Incluso, como yo digo, cuando tengo el pecho cargado, porque al final de no poder respirar bien, la sensación de presión en el pecho va aumentando, ¿no? Es un cúmulo de sensaciones. Y todo eso mandaba a mi mente la idea de que cuantas menos cosas hiciese en ese estado, mejor, ¿no? Para protegerme. Mi cabeza empezaba, perdón, a pensar que algo ya no estaba yendo bien. Y con el tiempo he aprendido a recordarme algo que intento repetir muchas veces, que es que mi cuerpo es mucho más fuerte de lo que mi ansiedad me hace creer. Y esa frase cambia mucho la forma de interpretar las sensaciones, porque al final tenemos que entender que un cuerpo sano tiene sensaciones raras, un cuerpo sano tiene molestias, tiene dolor. Son sensaciones, hay que atravesarlas. Cuanto más las tememos y las huimos, más se quedan y más aparecen con más frecuencia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para fortalecerme frente a los miedos estos que tengo tan raros y que yo sé que en realidad son poco comunes, pero que están ahí dentro, ¿no? Primero de todo, no dejar de hacer aquello que te apetece. Esto es algo que yo llevo por bandera. No dejo de hacer lo que me apetece, pero tampoco hago imprudencias. Por ejemplo, yo juego a pádel, soy bastante loca del pádel, o sea, me encanta, y en verano sigo jugando a pádel a las 6:30 de la tarde.
Que antes jugaba a las 5 en invierno, también porque hay más luz, etcétera, y me voy a dormir antes, pero si no me apetece jugar a las 5 porque hay demasiado sol, no voy, lo amoldo a las 6:30, pero sigo jugando a pádel. Si de repente sale un torneo que es a las 5, me voy a apuntar igualmente, y ese día tomaré un poco más de precaución, llevaré un poco más de agua. Perdón, que están haciendo obras aquí y no sé si está escuchando un poco raro el micro. Total, que me pierdo. Al final, yo sé que mi cuerpo está acostumbrado a hacer ese esfuerzo. Estoy bien hidratada, he comido bien, he descansado lo suficiente y eso, si en el caso de que haga mucha calor, pues me mojo la cabeza de vez en cuando o tomo alguna precaución extra, pero ya está, ya está. Sin embargo, ¿qué es lo que no haría? Pues no saldría mañana a correr una maratón bajo el sol, porque sería una exigencia para la que mi cuerpo no está preparado ahora mismo. Tendría que hacer esfuerzos progresivos para irme acomodando poco a poco a esa pues, nueva exposición, ¿no? La diferencia está en conocer tus límites sin convertirlos en una cárcel. Esto es importante porque al final te haces preso de ti mismo, de tus propias creencias, em, de tus propias limitaciones. Y lamentablemente creo que no hay una mejoría en eso. O sea, cuando estás ahí, en ese bucle, o te estancas o vas a peor. Porque, como decía antes, para la ansiedad nunca es suficiente protección lo que ya estás haciendo, por lo tanto, ella querría pues, que te protejas más y más cada vez y la cosa está en que hay gente que hace cosas que tú no haces y esos no son especiales, ni tienen una genética de superhéroe, ni son mejores que tú. Simplemente ellos se han expuesto a eso y están acostumbrados a lidiar con esa incomodidad porque obviamente va a ser incómodo. O sea, que yo juegue a pádel a las 6 de la tarde y tú no, porque a ti te dé miedo y a mí no, no significa que para mí no esté siendo incómodo. Significa que yo estoy soportando y tolerando esa incomodidad y no le estoy prestando más atención y tú estás todo el rato obsesionándote, pensándote cada 5 segundos que te estás mareando o que te está pasando algo. Si no has escuchado los episodios de la hipocondría, yo siempre recomiendo escucharlos para todo este tipo de cosas, porque al final no dejan de ser lo mismo, miedo a los síntomas. Y ahí tenemos que trabajar en el mismo patrón todo el rato. No hay una fórmula mágica. El otro día una chica me comentaba que lo estaba pasando mal con la hipocondría y yo le dije, y me preguntaba, ¿qué me recomiendas? Y le dije que escuches los episodios de la hipocondría. Y me comentó, es que ya los he escuchado, pero sigo igual. Es que no va a cambiar de la noche a la mañana, el proceso de la ansiedad es complicado, pero los pasos siempre tienen que ser los mismos como un robot, como un disco rayado. El problema es que muchas veces vemos que no hay resultados con algo que estamos aplicando y dejamos de hacerlo. O empezamos a hacerlo solo cuando estamos muy mal y cuando empezamos a mejorar dejamos de hacerlo. Entonces no trabajamos, no seguimos trabajando en lo que realmente nos está creando esta problemática. Entonces, no sé si recordáis los pasos que hemos visto en la serie de la hipocondría, pero si os pasan estas cosas de el miedo a los síntomas, aquellos pasos y ejercicios que hacíamos, estaría bien incluso tenerlos en una libreta o en un bloc de notas para poder recurrir a ellos porque son la clave para ir lidiando con cada una de estas pequeñas cosas que nos pasan. Pues ahora con el calor, ay, ahora me ha pasado con el café, ay, ahora me pasa con el alcohol. Sí, es que mientras no trabajes el origen, te va a ir mutando con diferentes cosas. Entonces, sigue aplicando los mismos pasos para todo. El primer paso siempre es detectar qué me estoy diciendo yo sobre lo que me sucede. El otro día jugué un torneo de pádel a las 11 de la mañana y por un momento me vino a la mente un pensamiento de, hostia, vas a acabar jugando a las 12 o incluso a la 1, es pleno julio, plena ola de calor, esto es peligroso, ¿no? Pero, ok, lo primero que hago es detectar que estoy teniendo un pensamiento amenaza o un pensamiento un poco, llámalo intrusivo, llámalo como quieras, ¿vale? Después pensé que esto ya lo he hecho otras veces, que será incómodo, seguro, pero que lo aguantaré, que tampoco tengo que convencerme de que no me va a pasar nada, porque claro que me puede pasar. En otros torneos he visto chicas pues que se han mareado o que les ha pasado algo y sí, es que puede pasar, pero si me pasa, lo resolveré cuando suceda. Por lo tanto, ahí aplicamos el no lo sé, pero voy a seguir con mi día, porque cuando suceda algo, lo gestionaré. Forma parte de la vida, pasan cosas y las gestionamos. Entonces, por mi parte, de anticipación positiva, ¿qué puedo hacer yo? Pues llevar una visera, llevar agua suficiente, un Aquarius incluso para recuperar minerales cuando expulse el sudor y demás, y una mente en calma, enfocada en el juego y no en este diálogo y bucle interno de negatividad y de anticipación, ¿no? Esto es una gestión que haría cualquier persona, anticipar la temperatura, preparar 4 cositas y ya está. Yo no volví a pensar más en el tema. O sea, estando allí con mis compañeras, ellas se paraban, se mojaban la cabeza, alguna incluso, ya digo, se llegó a marear. Yo solamente pensaba, estoy disfrutando, esto es muy incómodo, pero no me permite no disfrutar. Con lo cual, yo me lo voy a pasar bien, pase lo que pase.
Y es que nuestro cuerpo se adapta mucho más de lo que pensamos. O sea, existe un proceso llamado aclimatación al calor, y es que cuando nos exponemos de forma progresiva durante varios días o semanas al calor, el organismo aprende a regular mejor la temperatura. Empezamos a sudar antes, utilizamos mejor ese sudor para enfriarnos y mantenemos una frecuencia cardíaca más estable y toleramos mejor el esfuerzo. Es decir, el cuerpo aprende. Pero si cada verano evito completamente el calor, no me doy la oportunidad de que mi organismo se adapte. Claro, a la mínima que haga un esfuerzo o que haya un poco de calor, voy a estar ya por las nubes. Así que también os diría que hacerse fuerte y resistente a las inclemencias, digamos, es una elección. Exponerte a lo que te incomoda es una elección. Evidentemente, no es algo que nos salga natural hacer, ¿no? De ahí que sea una elección, pero tiene muchos, pero que muchos beneficios y es algo que veremos en el siguiente episodio que tratará sobre cómo podemos aprender a flexibilizar nuestra mente. Es un temazo. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que exponernos a la incomodidad tiene una de beneficios en nuestra personalidad y en general en nuestra vida brutales. O sea, cada vez que te estás exponiendo a algo incómodo, aprovecha para pensar que esa experiencia te está haciendo más fuerte y más capaz, más todoterreno, por así decirlo. Está ampliando tu zona de confort. Y luego hay otro tema, que es que cuanto más vigilas tu cuerpo, más ansiedad encuentras. Esto lo vemos, bueno, podría estar también en la Biblia de esta de frases que siempre repetimos, ¿no? Cuanto más miedo tengo, más tiendo a comprobar constantemente cómo estoy. Estoy muy rojo, me late mucho el corazón, estoy respirando bien, me estoy mareando. Entonces, este estado de vigilancia, perdón que me ría, pero es que lo vivo en mis carnes, lo veo en muchas personas, entonces obviamente no es algo gracioso, sé que se pasa mal en el momento, pero cuando lo ves con un poco de perspectiva, realmente sí es gracioso porque es que nos volvemos, em, bueno, como niños heridos, como pequeñas personitas muy pequeñas que necesitan ayuda, que son frágiles, y es que realmente nada que ver, nada que ver. En fin, este estado de vigilancia hace que detectemos cada pequeña sensación corporal y cuanto más pendientes estamos del cuerpo, más intensa parece esa sensación, no porque haya aumentado, sino porque toda nuestra atención está centrada. Es como que he encendido un foco de luz hacia eso que quiero ver y claro, lo otro no lo voy a ver porque lo estoy dejando en penumbra y solo voy a ver en lo que yo estoy encendiendo el foco de luz, ¿se entiende? Entonces, yo puedo salir de mi partido completamente roja, como estoy con el pádel, ¿eh? Y saber que es completamente normal. Pero de repente me manda a mi mente una alerta de, vale, pues en 2 minutos me volveré a mirar a un espejo a ver si me baja la rojez, porque estoy muy roja. Y claro, a ver si me va a dar algo, que hace mucho calor. Si yo me obsesiono en controlar todo el rato qué tarda en irse la rojez, en mirarme, en pensar qué podría ser ese algo que me dé, oye, ya puedo empezar a desvariar lo que quiera. Si me da un corte de digestión, porque claro, antes comí un plátano, si colapso de alguna manera, ¿qué se sentirá en un colapso? ¿Cómo puedo saber si me está pasando? Igual primero sentiría mareo. Vale, pues voy a ver si me estoy mareando. ¡Ay! ¡Ay, que creo que sí que me estoy mareando! Claro, claro, y ya está. Te inventas tu propia enfermedad, tu propio síntoma, encima lo sientes, confirmas que te está pasando de verdad y todo esto como lo corto, porque parece un drama absoluto, pero tiene fin, tiene fin. La cuestión es, cuando yo me veo la cara roja y me detecto pensando lo que he dicho antes, uy, voy a comprobar, voy a tal, puedo pensar, joder, estoy rojísima, vaya partidazo hecho, estoy a tope. Voy a mojarme un poquito la cara para refrescarme y adiós, adiós. No vuelvo a mirarme, no vuelvo a comprobar. Mirad, esta chica que me decía que ya se ha escuchado la serie de la hipocondría y que aún así no consigue salir del bucle de la comprobación y de las compulsiones. Al final, nadie puede venir por vosotros a ataros en una camilla para que no comprobéis, para que no penséis. Es que al final esto es una elección vuestra. Y entiendo que decir esto puede sonar invalidante, porque es exageradamente difícil tomar la decisión de no hacer algo que me está saliendo en automático. Pero cada vez que yo lo detecto, tengo que dejar de hacerlo. Y dejar de hacerlo es obligarme. Es una elección, muy difícil, pero es una elección. Cuando uno no quiere ir a trabajar, puede decir, ah, qué rabia, no quiero ir, pero no se plantean no ir de verdad, ¿no? Porque hay una certeza. Dentro de toda tu queja, hay una certeza
de que vas a ir igualmente, digas lo que digas, pero por el camino te quejas, vale, pero vas. Pues esto es lo mismo, tengo que saber diferenciar entre lo que quiero hacer, que en este caso es comprobar cada 5 segundos, mirar en Google, ir al médico, preguntarle a no sé quién, lo que sea, encerrarme en casa, cada uno con su rollo. Pero la diferencia de lo que quiero hacer y lo que debo hacer para mí. Y lo que debo hacer es que lo miraré una vez. Si no hay un contexto claro o más síntomas que me indiquen que me está pasando algo, ya no lo miro más. Y claro que van a aparecer 1000 pensamientos, 1000 alarmas, 1000 sensaciones, pero como buen disco rayado que soy, diré, no lo sé, pero voy a seguir con mi día. Y si lo tengo que repetir 50 veces, lo repito. Y si lo tengo que decir en voz alta, yo lo he llegado a gritar en el coche, de tener un cúmulo de pensamientos que no callan, que no callan, que no callan, y que pensamiento contra pensamiento no ganen y tenga que hablar en voz alta porque la voz gana al pensamiento. Esto es muy loco, ¿vale? Pero he comprobado que cuando hablo en voz alta tiene más peso lo que digo que cuando lo pienso. Entonces, yo puedo pensar, no lo sé, pero voy a seguir con mi día, no me sirve, pero de repente ir en coche y gritar, que no lo sé, pero voy a seguir con mi día. Y decir, joder, se cayó por un rato, se cayó la voz aquella de chucuchú, chucuchú, y si te pasa, y si te pasa, y si te... Hostia, cada uno tiene que encontrar su manera, porque a lo mejor me dices, es que yo lo he probado eso, lo de gritar o de hablar en voz alta y no me sirve. Es que no está en ningún manual que sirva esto. Yo te digo lo que a mí me ha servido, pero cada uno tiene que ser su propio terapeuta, independientemente de que tengas o no un terapeuta externo, tú tienes que tener un terapeuta interior que te hace seguir con el plan, aunque no te guste, que te apoya, que tira de ti. Entonces, en este caso, tienes que analizar qué cosas te han funcionado en el pasado, qué cosas te han hecho ir peor y crear tu propio plan y seguir con lo que te funciona y eliminar lo que no te funciona o lo que te hace empeorar. Así que, el resumen, hay que seguir el plan, que para algo está, porque tú cuando estás en ese momento no eres una persona racional decidiendo, eres ansiedad pura, por tanto, tienes que ceñirte al método, salir de ti, meterte en modo robot. Recuerda el filtro de realidad de esto que me está pasando es urgente como para ir al hospital. Hombre, pues no, estoy roja, pero joder, es normal. Vengo de hacer deporte al aire libre, ¿no? No tengo otros síntomas adicionales y esto ya me ha pasado otras veces, con lo cual no es urgente. Ok, una vez he tomado esta decisión, ni compruebo, ni analizo, em, a menos que, obviamente, aumenten los síntomas de forma objetiva y significativa. Y eso, aunque me digas, es que no sé si están aumentando los síntomas, porque con la ansiedad yo sí que noto que aumentan. No, tu cuerpo sabrá cuando realmente tienes una urgencia. Por lo tanto, no quiero decirte que ignores el calor, pero quiero decirte, aprende a convivir con él, sé prudente, obviamente, hidrátate, escucha tu cuerpo, pero no conviertas el calor en un enemigo, porque cuanto más huyes de aquello que temes, más peligroso parece. Es que me repito mucho, pero es que es así. Soy un disco rayado, tienes que ser un disco rayado, todos somos discos rayados, vivan los discos rayados. Y por la contra, cuanto más te expones de manera progresiva y responsable a las cositas que temes o que te molestan, pues más vas aprendiendo de que eres capaz de tolerarlo perfectamente. Por lo tanto, quiero terminar con una idea que a mí me ayuda mucho. Yo no necesito demostrarle nada a mi cuerpo lleva toda una vida cuidando de mí. Lo único que intento hacer es dejar de desconfiar de él, porque muchas veces la ansiedad nos hace creer que somos frágiles y la realidad es justo la contraria. Somos muchísimo más resistentes de lo que imaginamos, muchísimo. Así que me gustaría recomendaros una serie que a mí personalmente me encantó, está en Amazon Prime Video, se llama Geo Más allá del límite. Aparte de que es súper entretenida, creo que transmite un mensaje muy potente para cualquier persona con ansiedad, hipocondría o miedo a las sensaciones físicas, porque ves a personas llevando su cuerpo al límite, exponiéndose al frío, al calor, al agotamiento, a la falta de sueño, a un esfuerzo físico extremo, y te das cuenta de algo que muchas veces olvidamos cuando tenemos ansiedad, que es que el cuerpo humano es increíblemente resistente. O sea, nuestra ansiedad hace que pensemos que somos frágiles, que cualquier sensación física es que algo ya malo nos está pasando, pero la realidad es que nuestro cuerpo está diseñado para adaptarse, para recuperarse y para soportar muchísimo más de lo que nos imaginamos, pero muchísimo más. Entonces, no significa que tengamos que hacer locuras ni poner a prueba nuestro cuerpo constantemente. Significa que por ahora puedes confiar un poco más en él.
Si eres una persona con hipocondría, con miedo a desmayarte, a marearte, a que cualquier sensación física sea peligrosa, de verdad creo que esta serie puede ayudarte a cambiar un poquito la perspectiva. Conmigo al menos funcionó, me ayudó. Así que por aquí lo voy dejando. Nos vemos en la meditación de esta semana, que será una meditación para las mañanas, pensada en empezar el día con un pensamiento positivo. Y si no, nos vemos en el próximo episodio, que será ya el 37, hablando sobre cómo podemos flexibilizar más nuestra mente, ya lo expliqué antes, cómo podemos abandonar esa rigidez que nos termina llevando a tener ansiedad en cuanto a que no aceptamos aquello que nos sobreviene, aquello que no nos gusta, cambios de planes, la incertidumbre, lo inesperado. Pues al final la flexibilidad mental es una de las habilidades que a mí más me gusta dedicar tiempo y espacio en mi desarrollo personal, porque para mí es la clave de la felicidad. ¿Quieres que exploremos de qué manera podemos trabajar en ella? Pues te veo en el próximo episodio. Suscríbete si quieres apoyar este proyecto. Y ahora sí que sí, yo me marcho. Te abrazo y te deseo una enorme paz.